lo que pido, todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Bienvenidas, bienvenidos al Que No Vuela No Sube. Soy María Bradley y vamos a recorrer un nuevo capítulo para empezar a conocer la historia y el origen de diferentes pueblos, de diferentes culturas, a través de su música, a través de su poesía y de su idioma. Los invito a disfrutar de este capítulo 3, Árabes. Venimos caminando ese sendero, no podemos evitarlo. Las voces de nuestros ancestros nos están llamando. Como cada capítulo empezamos a recorrer la historia de cada pueblo. En este capítulo elegimos al pueblo árabe. Está cargado de una historia muy interesante, rica y donde también se desconoce. Hay mucho desconocimiento sobre la historia del pueblo árabe. Nosotros nos vamos a empezar a meter de a poquito. Me estoy basando en información súper interesante de elmundoarabe.org que hace referencia justamente a través de archivos y de construcciones históricas, donde también nos hacen la diferencia de lo que es la historia del pueblo árabe y la historia de los musulmanes, ¿no? Que hay tanto desconocimiento y se junta todo en un combo como si todo fuera uno, y en parte sí, en parte no. Por eso estamos acá para hablar y para explicar un poquito algunos aspectos. La historia de los árabes es la historia de esta rica cultura que se ubicó en una península situada en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico, al suroeste de Asia. Por un clima árido, Arabia es un desierto donde la agricultura solo es posible en algunos lugares de la costa y en los oasis interiores. Respecto de los periodos de la historia de los árabes, hay dos muy marcados. La historia preislámica, que es la etapa que estuvo formada por los pueblos semitas que emigraron de la península arábiga, caracterizados por tener un idioma en común, así los babilonios, caldeos, asirios, egipcios, arameos, fenicios, nabateos, sabaneses, jimaritas, fueron la base de la cultura árabe. De estos pueblos, que actualmente conforman el mundo árabe, sobre todo de Egipto, los griegos adquirieron muchos de sus conocimientos. Siempre hablamos, ¿no?, de la mezcla, de la fusión de las diferentes culturas. Y está la historia islámica. Durante este periodo aparece el islamismo, los pueblos de origen semita se unen en torno a las prédicas de Muhammad, constituyendo una civilización árabe musulmana. Con la muerte del profeta Muhammad empieza la expansión del islamismo y una serie de disputas por el poder político religioso. En la organización geopolítica de la historia de los árabes, adicional a la Liga Árabe, el territorio se divide de esta manera. Está Magreb, que son los países que se encuentran al occidente de Egipto, como Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Estas naciones conforman la Unión del Magreb Árabe o UMA. Está Mashrek, que está conformada por el resto de las naciones que se ubican al oriente del mundo árabe, incluyendo Egipto. Y la única organización que existe en esta área es el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, que está integrado por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. En la era preislámica, que duró hasta el siglo VII, la península de Arabia estuvo apartada de los grandes centros históricos. Solo era un lugar de paso de las rutas de caravanas que venían de Oriente trayendo especias, sedas y otras mercancías.
Los árabes que habitaban la península eran de raza semita, la mayoría eran beduinos, que eran los nómades dedicados al pastoreo de cabras y de camellos. Por eso existían pocas ciudades. En Arabia estaba Yatrib y la Meca, que eran los centros comerciales más importantes. Organizados en tribus rivales, los árabes no formaban un país. Cada tribu tenía sus propios intereses, sus propias creencias. Algunos dicen eran fetichistas, otros en cambio politeístas. Sin embargo, la mayoría era monoteísta y rezaban en torno a una misteriosa piedra, que era la piedra negra ubicada en el santuario de la Kaaba, en la Meca. La historia de los árabes estuvo destinada a difundir una civilización brillante desde que fue unido por una religión común predicada por un profeta, que era el profeta Muhammad. En un principio los habitantes de la Meca estuvieron en contra de la doctrina de Muhammad y por eso en el año 622 lo obligaron a salir a la ciudad de Yatrib, hoy es la actual Medina. A esta salida se la conoce como la Égira, y con ella se inició la era islámica. El calendario musulmán se cuenta a partir de esa fecha. Haciendo un poquito el recorrido, ¿no?, en la línea de tiempo, después, en el 630, Muhammad reclutó un ejército y ¿qué pasó? Conquistó la Meca. Desde entonces, la mayor parte de los ciudadanos abrazaron el islamismo. Por eso está esa confusión del árabe, el musulmán, ¿no?, el árabe musulmán, y por eso tenemos que hacer sí o sí la construcción histórica y ver qué fue lo que pasó. 2 años después, el profeta Muhammad murió. Sin embargo, toda Arabia quedó unida por su doctrina, el Islam. En el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, se establecieron los preceptos básicos de esta religión, que son los llamados 5 pilares del Islam. Haciendo referencia al camino a la Meca, ¿no?, y la historia de los árabes, en un cruce de caminos en las proximidades de un rico manantial, los árabes levantaron una pequeña ciudad, como decíamos recién, la Meca, y en esta ciudad se venera hasta la actualidad a Alá. Allí es donde se encuentra una piedra negra en la que apoyó el padre de todos los árabes, Ismael, hijo de Abraham, y esta piedra se encuentra en una construcción llamada la Kaaba, que significa la casa cuadrada. Actualmente todo musulmán, al menos una vez en su vida, visita ese santuario.
vamos a hablar acerca del nacimiento del pueblo árabe. ¿Por qué surgió el pueblo árabe? Me han escrito preguntándome precisamente esto y voy a responder hoy. Y no solo eso, sino que vamos a recibir a través de esta enseñanza algo muy importante para regir nuestras vidas y saber cómo conducirnos con toda persona en todo momento y lugar. Acerca de cómo nació el pueblo árabe es algo increíble. Está escrito en el Pentateuco, en el Génesis, en el libro del Génesis, que Abraham se había hecho la circuncisión y vinieron ante él 3 hombres, pasaron por ahí 3 personas con aspecto de semejante a árabes, lo que era antes de que nacieran los árabes, porque los árabes vinieron después, nacieron a partir de Abraham, pero con aspecto así semejante a árabes y pasaron por ahí y Abraham, como era un hombre muy bondadoso, quería invitar huéspedes y no le importaba quién era, sino los traía a su casa, los llamó y corrió tras ellos: señores, señores, por favor vengan. Y en realidad, tal como explicó el exégeta Rashi, eran ángeles que tenían el aspecto como de árabes, pero eran ángeles. Abraham los llamó: vengan, señores, por favor, tomad un poco de agua y lavad vuestros pies y pasad a mi tienda. Y se explica en el Talmud, en el tratado de Baba Metzia, en el folio 86, ¿cómo lavad vuestros pies y pasad a mi tienda? ¿Qué has creído, que nosotros somos idólatras? ¿Por qué? Porque Abraham pensó, si tienen ese aspecto, seguramente son idólatras, se prosternan a diferentes cosas, al polvo. Por eso le dijo que se lavaran los pies para limpiarse de la idolatría y que entrasen puros a su tienda. Y por eso nació el pueblo árabe, porque no debía haberle dicho eso, sino ser más cauto con lo que hacía, no expresar. Si él tenía un pensamiento, tal vez son idólatras, no demostrarle eso, porque tal vez no era idólatras. Y eso debe considerarse también del prójimo. No ofenderlo de ninguna manera. Abraham les mostró algo, como que pensó que eran idólatras y les dio agua para lavarse los pies, les hizo entender eso, de que Abraham pensaba eso, y por eso salió el pueblo árabe, que se vistieron como esas personas y siempre rivalizan con el pueblo de Israel, siempre hay problemas del pueblo de Israel, el pueblo árabe siempre hay confrontación, todo por un pensamiento de ese tipo. Nosotros tomamos esa enseñanza del gran patriarca Abraham, que era un hombre muy bondadoso. Sabemos que el Eterno es muy puntilloso como un pelo, el tamaño de un pelo de un cabello, con las personas que son extremadamente justas, porque como son personas prácticamente perfectas, si cometen aunque sea un error mínimo, el Eterno les pone algo para que paguen a través de eso la pequeña falta que hicieron y así se rectifiquen y tengan el mundo venidero totalmente limpio y abierto ante ellos para disfrutar de todo el mundo venidero en su esplendor. Pero cada error les es considerado, por más mínimo que sea. De Abraham vemos esto, algo que parece tan mínimo, pero aprendemos nosotros de él que debemos ser considerados. Incluso con las personas, en el libro de Rabba se cita el caso de personas que no son observantes, no respetan el Shabbat, no respetan ningún precepto, y uno dice: lo voy a invitar a mi casa, que yo sí respeto el Shabbat, lo voy a invitar, y él viene con todo lo que vive afuera y no respeta nada. Eso no hay que hacer así, hay que ser considerado con las personas, y uno no sabe realmente si lo que sus ojos ven es así o no, como Abraham, que no sabía si eran idólatras o no. Por la apariencia exterior él juzgó, pero saber que no siempre es así, que uno siempre debe juzgar para bien. Y con respecto a Abraham, era un justo íntegro, una persona totalmente bondadosa, pero algo mínimo nos sirve, aunque para una persona común no sea significante, como Abraham era alguien tan grande, por eso se le consideró como una falta. Pero debemos aprender de eso y aplicarlo a toda persona, de no demostrarle ningún tipo de sensación desagradable que nos cause. Por ejemplo, si lo queremos invitar a nuestra casa en el Shabbat y esa persona se viste de manera diferente,
como por ejemplo ahora se utilizan los pantalones rotos y todo eso, ser considerados, respetar, hay que respetar y tratarlo bien y como una persona digna y honorable, y así vamos a estar compenetrándonos con el precepto que surge de la enseñanza de Abraham de por qué nació el pueblo árabe, que estamos todo el tiempo en disputa con ellos. Siempre hay pleitos, siempre hay riñas, en todo lugar, en todo el mundo donde está de los hijos de Israel y árabes, siempre hay riñas. ¿Por qué? Bueno, todo tiene su origen en el momento en que hemos mencionado, tal como está explicado en el libro del Talmud, de Baba Metzia, y en el libro de Raba, que se amplía ese tema, y nosotros aprendemos para dirigirnos a toda persona de un modo cordial y honorable y con respeto, porque no sabemos ante quién nos encontramos. Puede ser que uno cumple todos los preceptos al pie de la letra, y esa persona que tiene un aspecto que está totalmente aislado de los preceptos, como que no tiene nada que ver con los preceptos, pero puede ser que no es rencoroso, y uno en el interior, ¿quién conoce el interior? Solo Dios. Puede ser que uno sí es rencoroso, o que no toma venganza. Hay personas que le hicieron algo y puede querer enseguida tomar venganza, aunque lo piense, aunque no lo haga en la realidad, pero lo piensa. Y está escrito en la Torá, no tomar venganza ni ser rencoroso. La expresión loticón velotitor es muy clara, no ser rencoroso ni tomar venganza. Puede ser que a una persona le falta todos los preceptos que uno cumple, pero no es rencoroso o no toma venganza, y ya, bueno, es una persona muy grande frente a nosotros. Por eso hay que ser considerado con cada uno y no juzgar por el aspecto exterior ni nada de lo que se ve, sino cada uno es muy valioso y así debe ser considerado. Me pareció interesante compartir esta explicación de cómo surgió el pueblo árabe, pero explicado a través de un rabino, del rabino Aaron Schletzinger, que se refiere justamente a este asunto, al pueblo árabe que surge por una razón. Me gustó también la explicación que da, ¿no? Que tiene que ver con algo que a mí me parece siempre valioso, que es el respeto y la diversidad de las diferentes culturas ante el desconocimiento, y entre las diferentes culturas siempre se habla de esta rivalidad, ¿no? Y dentro de la música que estamos compartiendo en el programa de hoy, estábamos disfrutando de la propuesta de Amir Diab. Amir Diab es un músico que suena hace muchos años, consagradísimo. Se llamaba El Alemala. Van a darse cuenta que mezcla la parte más tradicional con ritmos más actuales, y otro tema de Al Andalus Project que sonó en el capítulo 2 de los sefardíes, porque justamente es un ensamble multicultural y racial. Escuchábamos Nasa Malain al agua, y una canción que quiero compartir con ustedes, a mí me gusta mucho, es de un músico de acá Argentina, pero también tiene diferentes orígenes, se llama Douglas Félix, y esta canción es Muya Deranzak, No Puedo Olvidarte.
غيرني سحرني غيرني مش قادر انساك Repasamos algunos conceptos de lo que son los países árabes, aquellos en los que el pueblo árabe y la lengua árabe son mayoritarios. Vamos a ir recordando y fijando algunos conceptos de lo que recorrimos al principio de este capítulo. Su nombre tiene como origen la península de Arabia, donde nació la lengua que fue más adelante expandiéndose por otras áreas geográficas. Hoy en día los países árabes están situados en el norte de África, Oriente Medio y Cuerno de África. Árabe se refiere a una cultura que tiene en común sus ancestros, tradiciones y principalmente un idioma. Nada tiene que ver con la religión, ya que muchos árabes son cristianos. Musulmán es el practicante de la religión islámica, que no procede necesariamente del pueblo árabe. Es el caso de países del sudeste asiático como Malasia o Brunei, o de África subsahariana como Nigeria, Camerún, Chad, Mali, Uganda. De hecho, el 80% de los musulmanes no son de lengua árabe. 21 países árabes componen
componen la Liga Árabe, fundada en 1945 por países árabes del Magreb y Oriente Medio, que busca mejorar las condiciones de los países que los componen. Decimos 21 al día de hoy. 4 de estos países árabes están en las mayores emergencias humanitarias actuales. Se dividen a su vez en las regiones del Cuerno de África, Magreb, Oriente Medio y África Oriental. Por supuesto, entrará para otro capítulo también toda la situación actual que padecen algunos países árabes que son extremas, nombrando a Somalia o Somalia, nombrando a Yemen, nombrando Irak, nombrando a Siria. Realmente son situaciones extremas. Respecto de lo de Somalia, el único país árabe en Cuerno de África donde padece la peor sequía de los últimos 60 años que azota esta región, la falta de agua que provoca la muerte de ganado y cultivos y el hambre que se suma al repunte de la violencia de Al-Shahab. Miles de personas dependen de la ayuda humanitaria en una emergencia donde menos del 11% de la financiación ha sido recaudada. Respecto de los países árabes de la región del Magreb en el norte de África, sabemos, porque lo vemos, nos informamos y duele, son los principales puntos de partida de los refugiados hacia Europa por su situación estratégica junto al Mediterráneo. Desde allí, cientos de personas se juegan la vida a manos de traficantes para alcanzar uno de los derechos humanos más básicos, el derecho al asilo y a un lugar seguro. Pero además de esta información, y además de lo doloroso que sabemos que es lo que ocurre actualmente, empezamos hablando de los orígenes, empezamos hablando de la cultura, sumamos varios aspectos variados musicales del pueblo árabe y no podemos irnos sin hablar de la poesía. Warda al-Yahisi, una poeta libanesa que vivió de 1838 a 1924, donde sus escritos tienen un lugar destacado en la historia de la poesía femenina en lengua árabe y se considera una de las protagonistas de Al-Nahda, el renacimiento literario, cultural y político árabe que inició en la segunda mitad del siglo XIX. Un fragmento de esta poesía, el poema se llama así: Rosa turca, soy rosa árabe. El poema presentó parte del libro Hadikat al-Ward, El jardín de las rosas, de 1867, cuya forma corresponde a la tradición clásica de la poesía árabe, medida y rimada. Rosa turca, soy rosa árabe. Y entre nosotras existe un parentesco muy cercano. Tu padre te heredó el arte que por sus beneficios es famoso entre literatos. Entre las mujeres de la época fuiste sublime e incluso alcanzaste a los más altos rangos en el prestigio. Como perlas, tus palabras revelan una impecable conducta moral que deja atónita a la gente. Con las palabras desencadenaste pasión en el corazón del amado, que quedó atento para escuchar cada vez más. Tus noticias provocan asombro en mis oídos. Tú, noble, inalcanzable detrás del misterio. Enalteces el arte cuando se asoma, la dulzura de tu carácter y la serenidad de tu criterio. Tus palabras bordan el delicado papel con una refinada caligrafía y se manifiestan como un collar de perlas luminosas. Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad
me fui a buscarte y en tu casa me metí. Y ahora que estamos juntitos, a ver quién me aparta a mí. Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad del aire, dame la libertad de los pájaros de las marismas, vagadores de las sendas nunca vistas. Mahai nisin, mahai nisin, ya no ya kalainin. Unos le rezan a Dios y otros le rezan a Alá. Y hay quien se queda callado, que es su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta que lo que está bien perdido no se busca ni se encuentra. Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad del aire, dame la libertad de los pájaros de las marismas, vagadores de las sendas nunca vistas. Mahai nisin, mahai nisin, ya no ya kalainin. Estábamos escuchando una hermosa canción que grabé en el año 2021, Dame la libertad, de José Caballero Bonal y Juan Peña el Lebrijano. Está también como autor Paco Cepero y Pedro Rivera sobre un poema del escritor estudioso del flamenco y Premio Cervantes 2012, José Manuel Caballero Bonal. Una canción que ahonda las raíces árabes del flamenco. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta la semana que viene. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.